Hola, hola, familia de chismosos y amantes del espectáculo. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, porque yo estoy súper emocionado de traerles el vídeo de hoy. Como pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de algo que realmente me dejó en shock, algo que no me podía creer sobre nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, escucharon bien, el mismísimo Can Yaman. Prepárense porque esto está que arde. Antes de empezar con todo este salseo, quiero recordarles rapidísimo que si les gusta el contenido del canal, si les gusta enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo, de los actores turcos que tanto amamos, de chismecito bueno y jugoso, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Es gratis, rápido y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, suscríbanse. No sean tímidos, hagan clic en ese botoncito rojo. Vamos, únanse a esta gran familia. Y ahora sí, sin más rodeos, sin darle más vueltas al asunto, vamos a sumergirnos en esta bomba que tenemos hoy. Como saben, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares del mundo. Su carisma, su talento y por supuesto su atractivo físico lo han catapultado a la fama internacional. Lo hemos visto en un montón de series exitosas, como Erkencikus, esa serie que nos robó el corazón a todos con su romance dulce y sus paisajes espectaculares, Dolunay, donde nos enamoró con su lado más romántico y apasionado, y más recientemente en Sandokan, donde lo vimos transformado en un héroe de acción, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Pero más allá de su carrera actoral, Can Yaman siempre ha dado de qué hablar por su vida personal, por sus romances, por sus proyectos y sobre todo, por su personalidad fuerte y decidida. Un hombre que no se calla lo que piensa, que defiende sus ideales y que no le teme a los desafíos. Y precisamente es esa personalidad la que lo ha puesto en el ojo del huracán en esta ocasión. Resulta que hace unos días comenzaron a circular unos rumores, unas imágenes, unos vídeos que sinceramente al principio me parecieron inverosímiles. Yo pensé que era una fake news, una noticia falsa de esas que andan rondando por internet para generar controversia. Pero conforme fui investigando, hurgando en las profundidades de las redes sociales, hablando con mis fuentes, analizando las pruebas, me di cuenta de que lamentablemente parece ser cierto. ¡Ay, Dios mío, casi me caigo de la silla! ¿De qué se trata todo este alboroto? Pues bien, parece que Can Yaman ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchísimos de sus fans, y a la prensa en general. Una decisión que para muchos es completamente inesperada y que podría cambiar el rumbo de su carrera. Prepárense para el drama, familia. Esto es más fuerte que un café turco doble. Les estoy hablando de su aparente retiro temporal de la actuación. Sí, así como lo oyen. Según fuentes cercanas al actor, personas que han trabajado con él, amigos cercanos, incluso familiares, Can Yaman estaría planeando tomarse un respiro de las cámaras, de los sets de grabación, de las largas jornadas de trabajo, de la presión mediática, de los paparazzi persiguiéndolo por las calles de Estambul y Roma, para dedicarse a otros proyectos personales. Un retiro voluntario como un ermitaño moderno. Sé que esto puede sonar un poco choqueante, sobre todo para aquellos que lo siguen desde sus inicios y que están ansiosos por verlo en nuevas producciones. Pero al parecer Can Yaman siente la necesidad de explorar otros caminos, de reinventarse, de buscar nuevos desafíos. Quizás está cansado de ser el galán de telenovela y quiere probar cosas nuevas. Quién sabe, quizás lo veamos cantando ópera o pintando cuadros abstractos. ¿Y a qué se dedicaría durante este retiro? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Se rumorea que Can Yaman estaría interesado en enfocarse en el mundo de los negocios, en invertir en diferentes empresas, en desarrollar sus propias marcas. Un hombre de negocios al estilo Richard Branson. Quizás lo veamos lanzando su propia línea de ropa, su propia marca de perfumes o incluso su propia cadena de restaurantes turcos. También se habla de su interés por la escritura, por publicar un libro contando su historia, sus experiencias, sus reflexiones sobre la vida y sobre la fama. Un libro autobiográfico al estilo Michelle Obama. Imagínense todas las revelaciones, todos los secretos, todos los chismes jugosos que podría contar. Pero eso no es todo. También hay fuertes rumores de que Can Yaman podría estar pensando en mudarse a otro país, en cambiar de aires, en buscar un nuevo comienzo lejos del bullicio de Estambul. Se ha mencionado Italia como uno de los posibles destinos, ya que el actor tiene una fuerte conexión con este país, habla italiano fluidamente y ha trabajado en varias producciones italianas.
Una fuga romántica a la tierra de la pasta y el vino. Imagínense a Can Yaman viviendo en una villa en la Toscana, disfrutando del sol, la comida y la dolce vita. Por supuesto, toda esta información hay que tomarla con pinzas, ya que no hay una confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de su equipo de representantes. Pero como les dije al principio, las fuentes son bastante confiables y todo apunta a que esta decisión es más que un simple rumor. Donde el río suena, agua lleva, como dice el dicho. Y este río suena con fuerza. Ahora bien, ¿por qué Can Yaman tomaría una decisión tan drástica en un momento en el que su carrera está en la cima? Pues, hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que el actor está agotado de la fama, de la presión constante de los medios, de la falta de privacidad. Imagínense no poder salir a la calle sin que te persigan los paparazzi, no poder tener una cita sin que te fotografíen, no poder tener un momento de paz. Otros creen que Can Yaman está buscando un cambio de rumbo en su vida, que quiere explorar nuevas facetas de su personalidad, que quiere dedicarse a proyectos que realmente lo apasionen. Quizás quiere ser un activista ambiental, un filántropo o un maestro de yoga. También hay quienes sugieren que esta decisión podría estar relacionada con su vida sentimental. Como saben, Can Yaman ha tenido varias relaciones amorosas muy mediáticas, algunas de las cuales han terminado de manera bastante escandalosa. Recuerden su romance con Diletta Leotta, la periodista italiana, que terminó en un torbellino de rumores y acusaciones. Quizás el actor está buscando un poco de tranquilidad en este aspecto de su vida, un respiro para sanar heridas y para encontrar el amor verdadero. Quizás está buscando a su alma gemela, a su media naranja, a la persona que lo ame por lo que es y no por lo que representa. Sea cual sea la razón, lo cierto es que esta noticia ha generado un gran revuelo entre sus fans. Algunos lo apoyan incondicionalmente y entienden su necesidad de tomarse un tiempo para sí mismo. Otros, en cambio, se sienten decepcionados y preocupados por el futuro de su carrera actoral. Hay fans que están llorando a mares, que están haciendo peticiones online, que están escribiendo cartas desesperadas a Can Yaman para que no se retire. El drama. Personalmente creo que Can Yaman tiene todo el derecho de tomar las decisiones que considere mejores para su vida. Es un ser humano como cualquier otro con sus propias inquietudes, sus propios deseos y sus propias necesidades. Si necesita un respiro, si necesita explorar nuevos caminos, si necesita alejarse un poco de la fama, pues que lo haga. Al final, lo más importante es que sea feliz y que se sienta realizado. La felicidad es lo primero, familia. Si Can Yaman no es feliz, no puede hacernos felices a nosotros. Además, creo que esta decisión podría ser muy beneficiosa para su carrera a largo plazo. A veces alejarse un poco de los reflectores, reinventarse, buscar nuevos desafíos, puede ser la mejor manera de regresar con más fuerza y con más pasión. Recordemos el caso de otros actores y actrices que han tomado descansos similares y que han regresado con proyectos aún más exitosos. Un respiro para recargar energías, para inspirarse, para volver con ideas frescas. Así que en lugar de lamentarnos por la posible ausencia de Can Yaman en la pantalla, deberíamos apoyarlo en su decisión y esperar con ansia su regreso, cuando él se sienta listo y preparado. Estoy seguro de que, cuando vuelva, lo hará con más energía, con más talento y con más pasión que nunca. Un regreso triunfal, al estilo Hollywood. Imagínense a Can Yaman volviendo con un papel que lo consagre como un gran actor, ganando premios, recibiendo elogios de la crítica. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus series y películas anteriores, podemos seguir apoyando sus proyectos actuales y podemos seguir atentos a cualquier novedad que surja sobre su vida y su carrera. Hay un montón de contenido de Can Yaman para disfrutar, familia. Podemos hacer maratones de Erkencikus, podemos ver sus entrevistas, podemos seguirlo en sus redes sociales. Lo que sí me gustaría recalcar es que independientemente de lo que haga Can Yaman en el futuro, siempre será un actor talentoso, carismático y con un gran potencial. Su trabajo ha inspirado a millones de personas en todo el mundo y ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Un legado que perdurará por siempre. Por eso creo que merece todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo, independientemente de las decisiones que tome. Al final, lo más importante es que él sea feliz y que se sienta realizado con lo que hace. Un brindis por la felicidad de Can Yaman. Y hablando de felicidad y de realización, quiero recordarles que ustedes también tienen el poder de tomar las riendas de su vida y de perseguir sus propios sueños.
No tengan miedo de salir de su zona de confort, de explorar nuevos caminos, de reinventarse. La vida es demasiado corta para vivirla a medias, así que atrévanse a hacer lo que realmente los apasiona y los hace felices. No se conformen con menos de lo que merecen. Luchen por sus sueños, por sus metas, por su felicidad. Y con este mensaje inspirador, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar sobre la vida y sobre la fama. Un vídeo lleno de chisme, de drama y de inspiración. En resumen, hoy hablamos sobre la posible retirada temporal de Can Yaman de la actuación, una noticia que ha sorprendido a muchos de sus fans. Analizamos las posibles razones detrás de esta decisión, las teorías que circulan al respecto y el impacto que esto podría tener en su carrera. Un análisis exhaustivo, profundo y lleno de detalles. Recuerden que esto es solamente un análisis basado en la información que ha salido a la luz. No hay nada confirmado oficialmente, así que debemos tomarlo con precaución. No se crean todo lo que ven en Internet, familia. Investiguen, verifiquen, contrasten la información. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, estos chismecitos y estas reflexiones sobre el mundo del espectáculo. Ustedes son la mejor familia del mundo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Can Yaman está tomando la decisión correcta? ¿Qué les gustaría que hiciera durante este retiro? ¿Qué esperan de su regreso? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. No sean tímidos, comenten. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Suscribirse es la mejor manera de apoyarme. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenla al máximo. Besos y abrazos a todos.